presidente. Bueno, amén. Buenas tardes. Nos toca en esta hora, por la misericordia de Dios, entregar un nuevo mensaje. Hoy iniciamos un nuevo estudio que guarda relación con Sion. Sion y su incidencia en la Escritura. Vamos a explorar y vamos a descubrir este término que aparece en la Biblia más de 150 veces. Esta palabra que tiene con preciosas y grandes promesas de un reino futuro, pero que tiene diversas aplicaciones en la palabra. Y hoy vamos a partir de lo básico. Quizás nos salgamos un poco del contexto, pero vamos a conocer un poquito de historia bíblica en la introducción y luego vamos a profundizar en un sentido espiritual de lo que se menciona en esta palabra que vamos a exhortar también. Vamos a ir a la palabra que nos vamos a dar lectura de inmediato, así que no es necesario que busque esta palabra. Se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 5. En 2 de Samuel, capítulo 5, de los versículos 1 al 5, se nos muestra a David siendo coronado como rey de Israel. Tras la muerte del rey Saúl, rey que por cierto fue desobediente al Señor y consultó a una divina, por lo cual Dios lo desechó, David es ungido como rey de Israel en Hebrón. Hebrón es una ciudad que se sitúa aproximadamente 30 kilómetros al sur de Jerusalén. Y al David ascender al trono y cetro de Israel, se da cumplimiento a las palabras del profeta Samuel. Recordemos que Samuel fue el profeta que ungió a David cuando era jovencito, un niño prácticamente, no debe haber tenido más de 10, 15 años. Y en este texto introductorio, para poder conocer el contexto sencillamente de cómo David es coronado, leamos 2 de Samuel capítulo 5 de los versículos 1 al 5. Dice así: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces, en este pasaje de 2 de Samuel, se nos muestra a David siendo coronado al fin como rey de Israel. Pasaron prácticamente 15, 20 años para que David, desde las palabras del profeta Samuel, cuando él lo escoge de parte de Dios como futuro rey de la nación, y luego de una larga historia donde Saúl persigue a David con la idea de matarlo constantemente, aquí el contexto es que Saúl muere y David le es concedido el reinado de Israel. Una vez que David toma el cetro, el trono, él decide atacar a los jebuseos. Esto lo podríamos leer aquí en los siguientes versículos, pero eso lo vamos a dejar para después. Y vamos a leer en Primera de Crónicas, capítulo 11. Lo primero que David hace o se señala una vez que se
sube al trono como el rey de Israel. Y lo primero que David hace, lo vamos a leer después en 2 de Samuel, pero también lo podemos leer en 1 de Crónicas, capítulo 11, versículos 4 al 9. Dice así: entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Esta es la primera acción que David toma al tomar el reino: capturar la ciudad de Jerusalén, que en aquel tiempo se llamaba Jebús, porque era habitada por los jebuseos. Aquí estamos investigando los orígenes de la ciudad de Jerusalén, la cual es Sión. Este término Sión, que aparece mucho en la Biblia y que queremos escudriñar. Y de esto podemos desprender dos cosas. Lo primero es que Jerusalén en otro tiempo era habitada por los jebuseos. ¿Quiénes eran los jebuseos? Posterior al diluvio, en los días de Noé, la descendencia humana se le atribuye a los 3 hijos de Noé. Recordemos que de Adán engendró a Caín y Abel, y así viene una descendencia de seres humanos, pero Dios erradicó a todo hombre y a toda bestia de la tierra, sobreviviendo Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y de esos 3 hijos de Noé descienden todos los linajes de la tierra actuales. Los 3 hijos de Noé son Sem, Cam y Jafet. Esto lo podemos leer en Génesis 10. Y de estos 3 hijos, Cam tuvo 4 hijos: Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Recordemos que de los hijos de Cam están estos 4. Uno de ellos es Cus, el cual engendra a Nimrod, el que levantó la primera rebelión contra Dios y trabajó y edificó la Torre de Babel, la famosa Torre de Babel, donde Dios confundió las lenguas. Bueno, uno de estos 4 hermanos es Canaán. Y de Canaán provienen los jebuseos. ¿Por qué le cuento esto? ¿Cómo se llama la tierra que Dios le prometió a Abraham? La tierra de Canaán. Tierra donde fluye leche y miel. La tierra prometida para el pueblo de Dios. La tierra de Canaán. Pero la tierra de Canaán, como se lee en Génesis capítulo 10, estaba habitado por diversos pueblos. Yo le voy a leer así como por rápidamente cuáles eran estos pueblos que descienden de uno de los hijos que descienden de Canaán, uno de los hijos de Cam, de los 4 hijos que venían de la descendencia de Noé. Estos pueblos, dice que y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo, etcétera, etcétera. O sea, la tierra de Canaán estaba poblada por diversidad de pueblos. Recuerde usted que cuando Dios liberta al pueblo de la esclavitud de Egipto, de Faraón, y los lleva, le abre el mar y los lleva por el desierto, ¿con qué propósito los lleva? Con el propósito de guiarlos a la tierra prometida. Y en esa tierra habitaban diversos pueblos paganos. Los jebuseos son uno de estos pueblos. Estos ocupaban Jerusalén, la Sión, ¿ya? Que habitaban antes que los israelitas en Jerusalén. Y yo le contaba que los israelitas en otro tiempo eran esclavos de los egipcios. Y por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8, se nos dice una promesa de Dios a Moisés, a los hebreos.
¿Cuál es la promesa? Dios le dice a Moisés cuando se le aparece la zarza ardiente. Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Cuando Dios llama a Moisés y Moisés se debe presentar ante el pueblo. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dios le promete a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los patriarcas, heredar la tierra prometida. Y el que va a cumplir esta misión es Moisés. Profeta como Moisés jamás se volvió a levantar, con las señales y prodigios que Dios hizo a través de Moisés. Amén. Moisés en su llamado es llevado a liderar el exilio, o mejor dicho, la liberación del pueblo por el desierto, para llegar a la tierra prometida, tierra que estaba habitada por pueblos paganos, entre ellos los jebuseos. Pero ¿qué pasó en la historia del desierto? ¿Qué encontramos en las escrituras bíblicas? Que no pudieron entrar. Todos perecieron en el desierto. Y Hebreos capítulo 3 nos dice que perecieron y no pudieron entrar a la tierra prometida por incredulidad, falta de fe, incrédulos. Solo entró Josué y Caleb. Ni siquiera Moisés pudo entrar, la contempló de lejos. Todo esto es un resumen de lo que nos cuentan rápidamente los primeros 10 libros de la Biblia, no recuerdo bien. Génesis, Éxodo, Josué, etc. Es interesante, pues cuando Josué hacía sus ataques contra los perversos pueblos cananeos que habitaban la tierra prometida, se dice lo siguiente. Josué 15:63. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Recordemos que Josué es el sicario de Dios, de alguna manera, el cual se le manda exterminar y erradicar todos estos pueblos paganos. Si uno no tiene un claro entendimiento de la Escritura, puede pasarse muchas ideas absurdas de que Dios es un Dios malo, siniestro, que asola a los pueblos, pero cuando investigamos profundamente las costumbres de los pueblos cananeos, los eteos, los fereceos, los jebuseos, se dice que eran muy impuros sexualmente y que sacrificaban sus hijos a los demonios, a los dioses, los ofrecían al fuego. De hecho, en Levítico 18, cuando Dios le habla de las costumbres que el pueblo de Dios no debe practicar, dice: no tendrán las costumbres que tienen estos pueblos, como los jebuseos, los eteos, etcétera, etcétera. Toda esta descendencia de Canaán. No practicarás tú tales cosas. Levítico 18 nos habla de los actos inmorales. No te acostarás con parientes, ni con tus padres, ni con tus hermanos, ni con tus nietos, ni con tu hermanastra, ni con tíos paternos y maternos, ni con tus nueros, ni con tus cuñados. Todo eso usted léalo en Levítico 18. Y también le dice: no te echarás con varón. Es abominación. Todas las costumbres homosexuales. No te echarás con animales. Es perversión. Ni mujer alguna se pondrá delante del animal. Estas naciones se han corrompido en todas estas cosas. No hagas esto tú, no sea que yo os vomite como la tierra los vomitó a ellos. Así que la palabra nos muestra que en esta tierra de Jerusalén, en esta tierra de Canaán, en la antigüedad, estaba poblada por diversidad de pueblos paganos descendientes de Cam, uno de los hijos de Noé.
pueblos con prácticas idólatras, inmorales sexualmente impuras y de culto a dioses paganos. Pero Dios les entrega la tierra prometida a Josué, a Caleb y a la nueva descendencia que nace, porque toda la que venía en el desierto, ninguno entró por incrédulo. Y cuando Josué cumple con todo lo que Dios le ordena, acuérdate de Jehová de día y de noche, meditarás en mi ley, y Josué hace todo lo que Dios le manda, derrota a todas estas naciones, se reparte la tierra para las 12 tribus de Israel. Toda esta tierra que estaba contaminada con toda esta inmundicia, ahora le pertenece al pueblo de Dios, a las 12 tribus. Pero Jerusalén seguía siendo habitada por los jebuseos, como nos señala Josué. La conclusión a toda esta introducción es que David, el rey David, en el pasaje inicial que leemos, es el primero en cumplir la promesa total de Dios. Tomar Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad que más se menciona en la Escritura, el monte de Sión. Este estudio que está centrado en develar qué es Sión y cuál es su incidencia en la Escritura. Y la primera aparición de la palabra Sión en la Biblia, en un contexto entendible, es lo que vamos a leer ahora, que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 6. Acabamos de relatar todo lo que aconteció previamente con la ciudad de Jerusalén. ¿Hay más cosas que decir? Hay más cosas que decir. Pero lo que podemos ver en la Escritura es que la primera vez que en la palabra Jerusalén empieza a aparecer como una ciudad importante es en este pasaje. Y es cuando el rey David es coronado como rey y el rey David cumple como primer mandato, como primera misión, lo que vamos a leer a continuación. Leemos 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 6 al 10. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión. Ahí está la primera aparición de la palabra Sión, la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose. Y Jehová de los ejércitos estaba con él. Aquí podemos apreciar por primera vez que finalmente los israelitas toman control de Jerusalén, la que se llamaba antes Jebús, habitada por jebuseos, un pueblo pagano dado a costumbres inmorales sexuales, a sacrificar a sus hijos al fuego y una serie de cosas más. Después de todos estos miles de años que transitan entre Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Saúl, Samuel, todo esto tuvo que pasar para que recién la ciudad más importante de la Biblia, en la cual vamos a estar todos nosotros, la ciudad de Jerusalén, la Sión, se cumpla. Por eso le di todo el contexto de cómo aparece este término, Sión. Sión es un término que aparece de forma reiterada, especialmente en el Antiguo Testamento. Su significado guarda relación con una fortaleza. Escuchaba por ahí también que guarda relación con excelencia. Porque la futura Jerusalén
donde en el milenio Cristo gobernará por 1000 años desde la Jerusalén, la nueva Jerusalén celestial. Esa será excelente y solo lo excelente va a estar allí y podrá estar allí, morar allí y entrar allí. Y ahí espero que todos nosotros estemos un día. Amén. Sion se conoce como una montaña en Jerusalén. Tiene un atributo terrenal, un lugar terrenal. Es una gran montaña en Jerusalén donde se construyeron los dos templos. El primer y el segundo templo. Y tiene varios nombres en la Biblia. Usted más de alguna vez se ha encontrado con la palabra y ha leído en los Salmos, ha leído en Isaías, ha leído en los profetas. La ciudad de David, el Monte Santo, la Virgen hija de Sión. Todos estos términos guardan relación con esta ciudad de Sión, la Jerusalén. Y la palabra la utiliza en muchas partes, este término Sión, para denominar a la ciudad de Jerusalén, la tierra de Judá y la nación de Israel. Aunque hay más aplicaciones. Así que mire todo lo que implica este término Sión. Implica muchas cosas. Y parte de este estudio, que hoy es introductorio, es que nos profundicemos y entremos en el milenio. Conocer antecedentes del milenio, de la Sión, la Jerusalén preciosa que Dios establecerá como su campamento y cetro desde el cual gobernaremos toda la tierra, el pueblo de los santos de Dios. A aquellos que queden en el milenio vivos y entren vivos y se reproduzcan. Porque detrás de eso está el tema de que Dios ata a Satanás por 1000 años y después es librado por un breve tiempo. Todas esas cosas vamos a ir tratando de entenderlas con el paso de varias predicaciones, porque me temo que aquí hay mucho que hilar y mucho para enriquecer nuestro espíritu. Leamos, por ejemplo, una de las aplicaciones de esta ciudad de Sión, en el Salmo 48, por ejemplo. En el Salmo 48, versículo 1 y 2, se le denomina ciudad de Dios. ¿Cómo no va a tener importancia estudiar lo que es Sión, si es la ciudad de Dios? Es nuestro destino. Amén. Es donde moraremos y gobernaremos con Cristo por 1000 años. El Salmo 48, 1 y 2 dice lo siguiente acerca de esta ciudad que se denomina ciudad de Dios. Dice así: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Es la ciudad de nuestro Dios, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Maravilloso. Así que mis queridos hermanos y hermanas presentes, lo que hemos hecho hasta este minuto ha sido ver la primera mención de la palabra Sión en la Biblia, que guarda relación con el rey David, la ciudad de David, cuando David conquista Jerusalén, que se conoce también como la fortaleza de Sión, tierra que en otro tiempo habitaba un pueblo pagano, que estaba contaminada y que ciertamente por la rebeldía y desobediencia constante de los israelitas no había sido tomada antes. Se habían repartido todos los terrenos de Israel, las 12 tribus, pero aquí todavía quedaban jebuseos. Y por eso David es tan importante una y otra vez en la Biblia. Por eso a Jesucristo se le llama Hijo de David. Porque David es el primer rey de Sión. Y Jesucristo va a ser el futuro rey de la verdadera Sión. Amén. La celestial, la donde hay millones de compañías de ángeles, dice Hebreos. Donde están escritos los nombres de los primogénitos, desde antes de la fundación del mundo. Así que pudimos ver todo este contexto y cómo
David da cumplimiento a esto y por fin conquista la ciudad de Jerusalén, la fortifica. Y ahora podemos entrar a otro tema del estudio. La próxima enseñanza profundizaremos más en lo que es Sion y tantos pasajes que nos hablan de este término. Pero centrémonos ahora en una verdad espiritual que nos muestra el texto que tomamos como centro del estudio, que era 2 de Samuel capítulo 5, versículos 6 al 10, cuando David toma Sion o Jerusalén. Y aquí hay una historia muy interesante que va a enriquecer nuestra vida espiritual. Que hasta ahora hemos hablado de antecedentes históricos, hemos conocido la palabra, pero también necesitamos una palabra que nos confronte, que nos anime, que nos aliente, que nos reprenda, la cual amemos o quizás nos incomode, por lo que sea necesario. Cuando David toma la ciudad, cuando él inicia su ataque, en 2 de Samuel capítulo 5, versículo 6, dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos, que antiguamente se llamaba Jebús, los cuales moraban en aquella tierra. Y esta gente, estos jebuseos paganos, hablaron a David y le dijeron: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar aquí. Los jebuseos, los defensores de la tierra de Jerusalén, de cierta forma se mofan de David con estas palabras, dando a entender que hasta un ciego y un cojo será capaz de apartarlo. Tú no vas a entrar aquí. No podrás tomar esta ciudad. Lo desafían. Pues aún los cojos y los ciegos te van a echar. Pero ¿qué dice la palabra? Pero, versículo 7. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. Dios estaba con David. Dios siempre estuvo con David, porque David hacía lo que le agradaba a Dios, hacer su voluntad. A pesar de sus errores, David siempre andaba en pos de la voluntad de Dios. Y es lo que nosotros debemos procurar y consultar. ¿Qué es la voluntad de Dios? Dice Tesalonicenses 4, la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es dar gracias en todo. Si usted quiere aprender a hacer la voluntad de Dios, ya hicimos un estudio de todo lo que implica hacer la voluntad de Dios en el pasado, pero en la Biblia se nos dan varios consejos de lo que significa hacer la voluntad de Dios, que se resume a andar en el Espíritu. Pues es el Espíritu el que dirige nuestras vidas. Entonces, cuando David toma la ciudad, a pesar de la burla de los jebuseos que le dicen: tú no entrarás acá, pues aún los cojos y los ciegos te van a echar, queriendo decir que David no entrará aquí, David exclama lo siguiente: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: cojo ni ciego no entrará en la casa. La burla y acusación que hicieron los jebuseos contra David se vuelve en contra de ellos, por la misma boca de David. David les dice: ustedes son los ciegos y los cojos que aborrecen mi alma. Ustedes son los que no deben y no pueden entrar aquí, porque esta es la Jerusalén, la ciudad de Dios. Aquí debo entrar yo y todos los santos, no ustedes, fuera. Y eso se cumple. No ustedes, pueblo jebuseo pagano, que sacrifica a ídolos, que es impuro sexualmente, que practica toda obra inmunda e impura y no se arrepiente. Pero los hijos de Dios son los que deben heredar la tierra prometida, el reposo, los 1000 años, lo que estaba prometido para Israel, pero no pudieron entrar a causa de incredulidad. Solo unos pocos lo alcanzaron. Que no nos pase eso a nosotros. Tenemos el ejemplo de Israel,
como prueba, y de eso también hicimos un estudio de más de 10 enseñanzas. Detrás de esta breve historia del cojo, del ciego que se burlan y David le devuelve el chiste y los conquista y les dice: ustedes son los ciegos y los cojos que no pueden entrar aquí en la ciudad de Dios, ustedes son los que no deben estar aquí. Hay connotaciones y espirituales muy importantes. Lo primero es que David está tomando por primera vez Jerusalén, la ciudad más nombrada en la Biblia, aquella Sión, no solo la terrenal, sino la celestial. Y lo segundo, al ser el cetro de Dios, es decir, casa del Altísimo, como decía el Salmo 48, ciego y cojo va a entrar en la casa de Dios, hermano. ¿Acaso algún ciego y cojo espiritual puede entrar en la presencia de Dios? No. Dios no discrimina a los cojos ni a los ciegos, porque tenemos el ejemplo de Jesús, como a los que más sanó, a los mudos, a los lunáticos, a los ciegos, a los cojos, a los paralíticos, a los leprosos. Dios vino a restaurar y a sanar lo físico, pero también lo espiritual. ¿Pero qué es más importante? Lo espiritual. Y esta palabra, donde se deja ver un lenguaje profético y simbólico, donde ellos le dicen: los cojos te van a echar, David, los ciegos te van a echar. Ustedes, le dice David, son los cojos. Que aborrece mi alma, hay una connotación espiritual. Cuando David toma Sión, David manda herir a los ciegos y a los cojos en respuesta a las mismas palabras de los jebuseos. De aquí podemos desprender lo siguiente: los jebuseos son aquellos ciegos y cojos espirituales. Eso representan todo aquel que está lejos de la presencia de Dios. No son aptos, no son bienvenidos. ¿Por qué? Porque deben arrepentirse. Ningún cojo o ciego espiritual puede acceder a la casa, templo y presencia de Dios. Por esto se dijo: cojo ni ciego entrará en la casa. ¿Se entiende ahora? Ciego ni cojo no entrará en la casa. El problema, como le dije, no es la enfermedad física, sino lo interno, la enfermedad del alma, no arrepentida. Por ello David señaló: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Aborrecidos del alma de David. ¿Por qué? Porque eran almas enfermas, cojas, ciegas, no arrepentidas, viviendo en inmundicia, en impureza, en maldad. Por eso no podían estar ahí, debían ser sacados. Y el rey David es el que cumple esta promesa que venía desde Abraham: tomar Sión, tomar Jerusalén. Y tenemos un gran ejemplo de esto, de esta ceguera y cojera espiritual, que nos puede afectar a todos en algún minuto, y esto lo vamos a entender mucho mejor con el Evangelio de Juan, capítulo 9, en aquella historia que se titula Curación de un ciego de nacimiento. Juan capítulo 9, versículo 24. Juan capítulo 9, versículo 24 al 34. No tiene desperdicio esta palabra que vamos a leer ahora. Vamos a entender un poquito más el trasfondo espiritual de esta cojera y esta ceguera, en palabras de Jesús. En esta historia está un joven ciego de nacimiento y hay un debate entre los judíos con Jesús, donde le preguntan: ¿quién pecó? No sé si se recuerda esta historia. ¿Quién pecó para que haya nacido ciego? Jesús le dice: no es que pecó este o que pecó este. Es para que se manifiesten las obras de Dios. Entonces, luego de que este ciego de nacimiento, Jesús lo sana echándole barro con saliva en los ojos, no lo podían creer. ¿Cómo hizo este milagro tan grande? Van y le preguntan a los padres, van y le preguntan: ¿pero cómo? ¿Cómo es que fue sanado? Y aquí hay toda una historia. Y los padres le dicen: bueno, edad tienen, pregúntenle a él.
¿cómo te sanó? Y en Juan 9:24 leemos: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos, haciendo referencia a Jesucristo, que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amén. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. Mire cómo se expresa la sordera. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a a Jesús, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. En este debate del ciego que ha sido sanado por Jesucristo, donde lo increpan y le preguntan: bueno, cuéntanos, ¿cómo te sanó? ¿Qué hizo este hombre pecador? ¿Cómo puede hacer eso? Da gracias a Dios, ese hombre es pecador. Y ahí se levanta todo un diálogo donde incluso el ciego que ahora ve es un poco como, ¿cómo se dice cuando? Siempre se olvida esa palabra, pero así como ácido, ¿cómo se podría decir? Donde le dice: ¿queréis haceros vosotros sus discípulos? Tanto que preguntan, tanto interés tienen por saber cómo me sanó. Irónicamente. Esa es la palabra, irónicamente. A los ojos de estos fariseos podemos ver la evidente ceguera que había en ellos. Pero en este milagro que les leí recién, Jesús solo efectuó su sanidad física. Le sanó la ceguera física. Pero si continuamos leyendo en el versículo 35, que es lo más potente e interesante de esta palabra que se encuentra en Juan 9:35, continúa el diálogo. Después de todo esto que le expulsan: cállate, tú naciste en pecado, ¿qué nos venía a dar lecciones a nosotros? Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Ahí recibió la sanidad completa, espiritual. Gloria al Señor. Sí. Y los versículos 39 al 41, mire qué poderoso lo que dice Jesús aquí. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís: vemos, vuestro pecado permanece. ¿A qué vino Jesús? Para que aquellos que no vean,
Para aquellos que no veían, vean. ¿Quiénes están en ese grupo? Nosotros. Amén. Nosotros no veíamos. Nosotros éramos ciegos. Y Jesús vino para que veamos. Pero para aquellos que dicen ver, sean cegados. Y en los jebuseos, en la burla hacia David, de decirle, ni cojo ni ciego entrará aquí, pues los cojos y los ciegos te van a echar, se revela el orgullo, la autodeterminación de esta gente jebusea, donde podemos ver que había una ceguera y por consiguiente su juicio y muerte por no arrepentirse. Ellos eran los ciegos, ellos eran los cojos que se mofaban de David, declarándose ellos como inderrotables en su orgullo, pero espiritualmente ellos eran los que estaban muertos, ciegos y cojos. Y por consiguiente, las palabras de Jesús, juicio cayó sobre ellos y David les derrotó. En esta palabra podemos ver y apreciar la actitud de las personas que se jactan, el orgullo, la autosuficiencia, la soberbia, la arrogancia, etc. Todo ello es símbolo de ceguera y cojera espiritual. Esa no debe ser nuestra actitud. La actitud nuestra debe ser de humildad, de menesterosidad, dependiente de Dios, deseoso de su gracia, de su misericordia. Sí, Señor, soy ciego. Sí, Señor, soy cojo. Ayúdame, perdóname, enséñame. Amén. Sí, Señor. Porque en la parábola donde suben los dos a orar, uno sube y dice, yo ayuno 3 veces, doy diezmo, oro y hago buenas obras. Y hago esto y esto otro. Y se acerca otro que no podía ni siquiera levantar el rostro. Y decía, oh Señor, sé propicio a mí, pecador. Jesús les dice, ¿quién de estos dos salió justificado? Amén. ¿El que ayunaba? ¿El que oraba todos los días? ¿El que daba el diezmo todos los meses? No. No. ¿Quién salió justificado? Aquel corazón, grábese esto, aquel corazón humilde, sencillo, que reconoce su falta y su pecado. Así es, amén. Que no por esto va a ir a pecar ahora mismo para que el Señor lo perdone, sino que entiende que cuando peca hay aflicción y dolor en su alma. Eso es lo que Dios vino a hacer, para que esos corazones vean, para que esos corazones caminen, para que esos corazones sean sanados. Y para aquellos que allá afuera están en maldad, en pecado y en abominables actos, y dicen, no, si yo no necesito tu Dios, yo no necesito tu ayuda, yo estoy bien, yo tengo mi doctorado y mi magíster, nada de estas cosas necesito. Ciegos, cojos y mudos ante los ojos de Dios. Así que para ir cerrando la enseñanza del día de hoy, que guarda relación con Sion, con esta ciudad santa que vamos a heredar por 1000 años, donde gobernaremos con Cristo y descubriremos, espero, profundos y asombrosos misterios. Hemos podido ver su primera mención en la palabra y más allá de todo el contexto que dimos en la introducción, nos centramos en esta historia de la ceguera y la cojera espiritual, que no podía pasar por alto porque es muy interesante ver cómo Jesús de alguna manera en su sabiduría hace caer el orgullo, la soberbia, la vanagloria y todas aquellas cosas de la hipocresía religiosa de las personas. Mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué nos denota esto? Que aquel que dice ver no requiere médico, no requiere sanidad. Mas aquel que se declara falto y necesitado de su gracia y misericordia,
para ese hay sanidad, y no solo sanidad, sino también salvación. Y en esto se nos muestra ese espíritu religioso que se justifica a sí mismo, pero que no es justificado por Dios. Donde yo me justifico mis buenas obras, donde yo me justifico mi buena conducta, donde yo me jacto. Y esa no debe ser nuestra actitud. Pues todos los frutos que damos son del Espíritu, son del Señor. ¿Quieres estar tú en su casa? ¿Quieres habitar con Él en la ciudad santa, la Sión, la celestial? Yo sí quiero. Amén. Yo sí quiero habitar en la Sión, en la futura Jerusalén. La que Hebreos 12 dice, Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Imagínense lo que significa compañía de millares de ángeles rodeando el trono de Dios y desde allí gobernar toda la tierra por 1000 años desde aquella Sión, la ciudad de Dios, el monte santo, como decía el Salmo 48. Para finalizar, dos cosas. Lo primero que quiero que desprendamos de esto se encuentra en Malaquías, capítulo 1, versículo 6. La ceguera, la cojera, la enfermedad es símbolo de inmundicia. Malaquías capítulo 1, versículo 6. La cojera, la ceguera y toda esta enfermedad es símbolo de inmundicia. Dice Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Habla Dios. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? La cojera y la ceguera en nuestras vidas hacen que no veamos y que nos caigamos y tropecemos. Son sinónimos y símbolos de inmundicia. Porque como en el Antiguo Testamento usted se iba a presentar como sacrificio ante Dios con animales cojos, ciegos y cojos. El Señor dice, ¿acaso esto es acepto y agradable? Anda y preséntaselo a tu vecino, a tu amigo, a tu rey. Seguro le va a gustar. Claramente le va a desagradar. ¿Cuánto más a mí que soy el Señor Dios de todas las cosas? ¿Qué es el sacrificio hoy en día? Nosotros. Vosotros sois sacrificio agradable, templo de Dios. Nosotros nos presentamos ante Dios. Y si yo me presento cojo y ciego ante su presencia, no soy acepto. Soy rechazado. Inmundicia hay en mi vida, en mi carne, en mi pensamiento. No me puedo presentar cojo y ciego. Pero gracias a Dios que 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, es decir, nuestra cojera, nuestra enfermedad y nuestra ceguera, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hay pecado en nuestra vida, si hay cojera, si hay ceguera, si hay sordera,
para que seamos sanados, restituidos y caminemos de forma firme, es cada día presentándonos ante Él, confesando nuestro pecado, confesando nuestros malos pensamientos y llevando una relación viva y eficaz con Él a través del Espíritu. Eso es lo que nos representa esta palabra. Gracias, Señor. Y para despedirnos, se lo voy a leer porque merece la pena leer esta palabra tan preciosa que en algún minuto volverá a aparecer en alguno de los estudios. Se encuentra en Isaías capítulo 35. Finalizamos esta palabra con una promesa acerca de Sión, la ciudad de Dios, la que vamos a estar estudiando. La Sión, la fortaleza de Dios, la ciudad del gran rey, de la cual gozaremos por 1000 años y tendremos trono, juicio y autoridad y regiremos las naciones con vara de hierro, como Él las regirá con vara de hierro, como dice Apocalipsis. Isaías 35 dice así: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá. El yermo es un lugar que no tiene vegetación. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. El Líbano, el Carmelo y el Sarón son montañas, llanuras muy hermosas que se encuentran cercanas a la tierra de Israel. Todo esto se gozarán, cantarán en un lenguaje poético donde se personifica cosas terrenales en faceta humana. En un lenguaje muy precioso y poético que usa el profeta. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Y estas palabras son para nosotros hoy en día. Si nos encontramos abatidos y cansados en medio de un mundo tan corrompido, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado. Ahí estamos nosotros, ¿o no? Los de corazón apocado, los temerosos que aborrecen el mal, o somos de corazón orgulloso como los fariseos que dicen ven y no ven. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, es decir, con venganza, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En las moradas de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos, abundante vegetación. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Esta es una promesa que Dios le hace a todos aquellos que se declaran cojos y ciegos, faltos y necesitados de Dios, de corazón apocado, temerosos de Él, temerosos de lo malo, que han limpiado su inmundicia. Para todos nosotros, como dice nuestra lengua, hablará, saltaremos como ciervos, nuestros ojos serán abiertos y entraremos por aquel camino de santidad donde nada inmundo podrá entrar, sino solo los redimidos de Dios, solo los que han aceptado la sangre y su sacrificio, el rescate dado por Dios
cuando se hizo carne en la cruz y se entregó por todas nuestras vidas. Vendremos a la ciudad de Dios, a la Sión, y recuerde, habrá gozo y alegría perpetuo, es decir, por siempre. Y la tristeza y el gemido huirán. No se volverá a saber de tristeza y de gemido cuando reinemos con el Señor y habitemos la ciudad de Dios, la Sión prometida a todos los santos, a todos los primogénitos inscritos en el libro de la vida. Que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca y que su palabra haya caído en buena tierra para que dé fruto al 30, al 60 y al 100%. Muchas gracias y nos estaremos viendo y encontrando la próxima semana, Dios mediante. Amén.